Bueno, hoy les vamos a hablar acerca de dos temas: acciones en defensa del derecho de propiedad y pérdida del derecho de propiedad. Comencemos. Acciones en defensa del derecho de propiedad. La temática que se estudiará a continuación es de total relevancia, ya que es preciso conocer aquellas acciones que van en defensa de la propiedad, tanto mueble como inmueble, por lo que es necesario definir el término acción. ¿Y qué es acción? Bueno, acción proviene del latín actio, que significa movimiento, actividad o acusación. Dicho vocablo tiene un carácter procesal. La acción procesal es concebida como el poder jurídico de provocar la actividad de juzgamiento de un órgano que decida los litigios de intereses jurídicos. Continuando, desde la concepción de Capitant, la acción es el remedio jurídico por el cual una persona privada o el Ministerio Público piden a un tribunal que aplique la ley en una cosa determinada. Pero por otro lado, Couture menciona que es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, el cual consiste en la facultad de acudir entre los órganos de la jurisdicción, exponiendo pretensiones y formulando la petición que afirma como correspondiente a su derecho. Cabanellas dice que la acción se refiere al derecho romano, el cual dice que la acción no es sino el derecho de pedir en juicio lo que a uno se le debe. A su vez, el mismo autor cita a Chiovenda: la acción es la potestad jurídica de darle vida a la condición para la actuación de la ley. De ese modo, la acción denota al derecho que se tiene a pedir una cosa jurídicamente, o a la forma legal de ejercer el derecho. De esta manera se puede llegar a la conclusión de que las acciones en defensa de propiedad son las diferentes maneras de proteger al derecho. A continuación hablaremos de la clasificación de las acciones en defensa de la propiedad. Clasificación de las acciones en defensa de la propiedad. Se puede observar la existencia de una gama de acciones, las cuales serán enunciadas y presentarán su fundamento legal de acuerdo a la legislación nacional. Dentro de las acciones en defensa de la propiedad podemos encontrar la acción reivindicatoria, denominada acción de carácter real, la cual puede ejercer quien tiene derecho sobre un bien, a objeto de reclamarlo de quien lo está poseyendo. Según Messineo, su fundamento se halla en el derecho de persecución, el cual tiene todo derecho real respecto a su procedencia. Este procede cuando el propietario ha sido desposeído contra su voluntad y persigue la recuperación de su bien mediante una sentencia judicial que ordene al demandado a devolver ese bien. A partir de la citación con la demanda, el detentador ilegal queda arreatado al pago de costas, daños y perjuicios, a devolver el bien al verdadero propietario. Caso contrario, pagarle el valor del mismo con resarcimiento de daños y perjuicios. En nuestro Código Civil boliviano, en sus artículos 1453 y 1454, se refiere a las acciones que van en defensa del derecho de propiedad. Asimismo, el Código de Procedimiento Civil estudia la temática en su artículo 516. Ahora pasemos a la acción negatoria. Es una acción del derecho real, la cual corresponde a los propietarios o poseedores de inmuebles, el cual se ejerce contra los que impide el libre ejercicio de los derechos reales. Procede cuando aún no se ha dado la disposición, siendo lo contrario de la acción confesoria, y se regula por medio
del artículo 1455 del Código Civil. Continuando con la clasificación de las acciones de defensa de la propiedad, la acción de petición de herencia se refiere a la iniciación del heredero cuyo derecho se le cuestiona. La condición esencial para demandar es que el sujeto demandante tenga la calidad de heredero, lo cual debe sustentarse mediante los documentos y por la declaratoria de herederos. Y el poseer una herencia requiere diversas características, las cuales debe ser de acción real, porque recae sobre los bienes. Es de condena porque se busca recuperación, por lo que en el artículo 1456, que en el artículo primero, nos dice que el heredero puede pedir que se reconozca una calidad y que se entreguen los bienes hereditarios que le correspondan contra quien quiera los posea, total o parcialmente, a título de heredero o sin título alguno. En el parágrafo segundo, la acción prescribe a los 10 años contados desde que se le abrió la sucesión, se salvan los efectos de la usucapión respecto a los bienes singulares. Acción de deslinde. Es una acción real destinada a obtener la regulación del inmueble. De entender que la función principal es recuperar parte del fondo, que esté incorporada en la propiedad vecina, en lo cual es regulada en el Código Civil en el artículo 1459. Acción de deslinde. Parágrafo primero, el cual indica que cuando el límite entre dos fondos es incierto, el propietario que tenga interés puede pedir el deslinde. Parágrafo segundo. Se admite toda clase de prueba y a la falta de ellas, el juez se atiene a los límites señalados por el catastro. Acción confesoria. Se refiere a la servidumbre que recae sobre un bien, ya que se hacen valer derechos y es una acción petitoria, el cual se ocupa de pedir que cesen los impedimentos y perturbaciones en el uso de la servidumbre, lo cual en el artículo 1460 da a conocer que el titular de una servidumbre puede pedir a la autoridad judicial se reconozca la existencia de su derecho contra quien lo niegue, o se hagan cesar impedimentos provenientes del propietario, del fondo sirviente o de un tercero. Puede asimismo pedir se destruya lo que se ha hecho contra la servidumbre y obtener el resarcimiento del daño. Pérdida del derecho de propiedad. La pérdida absoluta se presenta en ciertos casos por destrucción o consumo total de la cosa, el cual significa del dominio por desaparición de la cosa, como por ejemplo los alimentos llegan a constituirse en cosa que se destruyen y por ende llegan a perderse. Pérdida de la cosa que ha sido puesta fuera del comercio humano. En este caso lo más común es la exportación. Siguiente punto. Los animales salvajes o domesticados. Se refiere que se pierden cuando se recuperan la antigua libertad o pierden la costumbre de volver a la resistencia de su dueño. Otro punto, abandono de la cosa. Hace referencia a que nadie se apropia de ella. Y por último tenemos las cosas indivisas, el cual refiere que el propietario de una de las partes puede hacer abandono de ella y el abandono favorecerá a los copropietarios. La pérdida relativa presenta los siguientes casos. Enajenación voluntaria de una cosa. Esto se da por un título capaz de transferir el dominio. Segundo, tenemos la sucesión de mortis causa. Esto se produce la transferencia del dominio del fallecido al heredero. En la tercera tenemos la transferencia de los modos establecidos por la ley. Se tiene la cesión por la prescripción o usucapión. Por último es la transmisión judicial de la propiedad. La ejecución de la sentencia es donde se demanda el dominio. Se le ejecuta o se le expropia. Asimismo, Ripper y Boulanger mencionaron la existencia de distintas formas de perder la propiedad, como ser la destrucción material de la cosa, que constituye el objeto del derecho. Luego tenemos la destrucción judicial. Se refiere a la cosa
que es puesta fuera del comercio. Después tenemos el derecho que puede ser suprimido. Esto se da por la ley, donde un poseedor se convierte en propietario. Luego tenemos renunciar a su derecho. Es donde el propietario puede renunciar a él. Por último tenemos la temporaria. En este caso, el derecho desaparece con la llegada del plazo de vencimiento. Esto se refiere principalmente a los contratos. También Messineo plantea la existencia de las siguientes formas de perder la propiedad, como ser la enajenación, la renuncia, la destrucción y la pérdida irreparable o inaccesible. Plantea la existencia de dos causas principales de pérdida del dominio. Por causa el objetivo presenta destrucción material. Por causa de fenómenos naturales llega a desaparecer el bien. Destrucción jurídica. Se refiere al cambio del derecho de propietario, el cual de individual llega a convertirse en común. Por muerte. Se presenta la pérdida cuando mueren seres vivientes como las plantas o animales. Las otras causas de la legislación nacional es por causa del sujeto. En estas se aprecian dos, la cesión voluntaria y la cesión forzosa. En la cesión voluntaria, esta se presenta cuando la pérdida se da a través de la voluntad del propietario del derecho. En algunos casos son el abandono, cuando por voluntad propia se abandona o deja el bien que se poseía sin tener en cuenta el destino de la cosa. La cesión voluntaria onerosa. Se da a través de la voluntad propia, se decide dar el bien a otra persona a cambio de dinero. La cesión voluntaria gratuita es cuando el bien es regalado o donado. La cesión forzosa se da en los siguientes casos. La pérdida es la desaparición del objeto cuando se lo olvida en cualquier parte. El robo es en contra de la voluntad del sujeto que sustrae el objeto. Se debe tener en claro que no se pierde el ánimos, solo el corpus. La expropiación es una forma de perder la propiedad de un bien que se tramita de acuerdo a la ley y por supuesto existe la indemnización. Muchas gracias por su atención.